¿Podrías opinar sobre las antibibliotecas? Pienso que poseo una, dado que tengo más libros de los que podría alcanzar a leer en lo que me resta de vida. Gracias. No sé quiénes son las antibibliotecas. Yo tuve una biblioteca gordísima en México que perdí finalmente, la tuve que vender. Aguanté 20 años gracias a una amiga mía, mi hermanita, mi sister, que era la cantante de mi grupo y que lo hizo todo por mí durante 20 años. Estuvo manteniendo en bodegas, almacenes en México mi biblioteca. Y yo pagaba todos los meses el alquiler del almacén a ver si algún día podía yo traerme la biblioteca. Finalmente decidí venderla. Eh, pero, y claro, las bibliotecas están llenas de libros que nunca vas a leer, pero eso no tiene nada que ver. Ya Humberto Eco hablaba claramente de que eso no tiene nada que ver. Uno siempre tiene más libros de los que necesita y punto. Más libros de los que va a leer por si algún día los lee. Pero yo creo que la biblioteca va de salida, porque el libro electrónico es más eficaz, es más barato, es más eficiente, es ecológico, es barato, es de fácil acceso. Y yo siento que salvo libros objeto, vamos al libro electrónico. El único libro mío que, el que está aquí, el de las supernenas, es el único libro mío que yo mantendría en impresión, bueno, porque está ilustrado con toda la historia de Hanna-Barbera, desde sus inicios, desde Tom y Jerry hasta las supernenas, como es el título del libro, ¿no? Entonces, sí es importante ver a los personajes, ver el desarrollo de los personajes, etcétera, etcétera. Pero de ahí en fuera, todos mis demás libros, poco a poco van pasando al reino de lo virtual, porque creo que es la opción. Pero que cada quien tenga los libros que quiere y los antibibliotecas que no tengan biblioteca porque no le tocan las narices a los que sí las tienen. Me acuerdo de haber ayudado a salvar en el terremoto del 85 la biblioteca de Ernesto de la Peña, que tenía más Biblias de las que se han producido en el mundo. Era un académico de un nivel altísimo, don Ernesto de la Peña, lo respetaba muchísimo. Y con sábanas se hizo una especie de tobogán para sacar de su casa, porque su edificio estaba afectado por el terremoto del 85, y con unas sábanas se hizo un tobogán para sacar todos los libros de don Ernesto de la Peña de su casa que tenía en la colonia Roma. Fíjate. Historias de bibliotecas.